Industria petrolera. Envases plásticos. El petróleo es una fuente de energía de la que parten combustibles como la nafta y el gasoil, y además derivados plásticos. La industria petrolera es la que se encarga de la exploración, extracción, refino, transporte y comercio de petróleo. El petróleo es un recurso natural no renovable que se formó hace millones de años por los restos orgánicos de animales, plantas y algas. Y bajo la temperatura y la presión que existe debajo de la tierra, se fueron transformando en un líquido espeso y oscuro que se pueden encontrar en yacimientos subterráneos o en zonas dentro del campo petrolero. En estos campos se cavan pozos de aproximadamente 300 metros y el petróleo se bombea y asciende a la superficie. Una vez que el petróleo crudo se extrae, se transporta a las refinerías. Refinación del petróleo. El petróleo crudo se transporta a las refinerías para ser convertido en plástico mediante reacciones químicas. El plástico es un material presente en nuestra vida cotidiana. Lo podemos encontrar en envases, como son las botellas de agua, envases de alimentos y las tapas de las botellas. En el hogar lo vemos como bolsas de plástico, juguetes y muebles. En la construcción son las tuberías y en la salud lo podemos encontrar en los envases de medicamentos. ¿Cómo se fabrica el plástico? Una vez que el petróleo crudo se transporta a las refinerías, va a pasar por un proceso de destilación fraccionada. Esto quiere decir que se va a separar en varios combustibles una vez que se caliente y alcance su punto de ebullición. Varios de los combustibles que conocemos son la nafta, el gasoil o el querosén, que estos parten del petróleo. Además de otros gases de los que derivan tanto el etileno como el propileno. El etileno y el propileno son hidrocarburos, lo que quiere decir es que están compuestos por moléculas tanto de hidrógeno como de carbono. El etileno y el propileno van a reaccionar químicamente, ya que los monómeros que contienen son moléculas muy chiquititas, se unen para formar polímeros, que son unas cadenas largas formadas por los monómeros. Estos son los que le van a dar estructura al plástico. A partir del etileno y el propileno, que formaron los polímeros, se van a obtener diferentes tipos de plástico, como el polietileno, el propileno y el polietileno tereftalato, que cada uno se va a utilizar para fabricar distintos tipos de envases. Por ejemplo, el polietileno tereftalato es el que se utiliza para el plástico de las botellas de gaseosa o agua. Moldeo del plástico. Para moldear el plástico se usan diferentes métodos, como la extrusión, el cual es uno de los métodos de procesamiento más utilizados, donde el plástico en forma de granulos se calienta y se forma a través de un troquel con una abertura. El calor y la presión hacen que el plástico se vuelva viscoso, tomando una forma deseada. Luego el plástico extruido se enfría y se solidifica para mantener su forma. Molde por inyección. Este método se utiliza para producir piezas tridimensionales de plástico. El plástico se funde y se inyecta a alta presión en un molde con la forma deseada. Una vez que el plástico se enfría, se retira del molde dejando la pieza terminada. Moldeo por soplado. Se utiliza para fabricar objetos huecos, como botellas o recipientes. El plástico se funde y se coloca en un molde hueco. Luego se introduce aire comprimido en el molde, lo que hace que el plástico se expanda y tome la forma del molde. Luego de enfriarse se retira de este mismo. Termoformado. Se utiliza para producir piezas plásticas planas o poco curvadas, como envases desechables, bandejas o tapas. Una lámina de plástico se calienta hasta que se vuelve maleable y se coloca sobre un molde. Mediante vacío o presión de aire, el plástico se ajusta a la forma del molde. Después del enfriamiento, se retira la pieza termoformada. Consecuencias negativas de fabricar plástico. El plástico presenta graves problemas ambientales, como la contaminación de océanos, ya que millones de toneladas de plástico terminan en el mar cada año. Además, no es biodegradable. Los microplásticos afectan a la fauna marina y pueden llegar a nosotros a través de la cadena alimenticia. Bueno, en conclusión, el plástico es un buen material para fabricar envases y mantener los alimentos aptos para el consumo, pero puede volverse en contra del medio ambiente si no se usa de forma responsable. Los envases plásticos tienen su origen en una industria que comienza con la extracción de petróleo y termina en la basura o en los océanos.